hay una referencia. O sea, primero tenemos que entender que C1 es una vértebra subcraneal. Entonces, pero lógico. Pero ¿por qué es lógico y por qué se evalúa así? Un poquito más fácil. Lo que tenemos que hacer es descargar las cervicales medias y bajas para evaluar C1, ¿cierto? Y la única forma de descartar las vértebras cervicales medias y bajas es que el cuello esté en máxima flexión, en máxima, no es que no, en máxima. Esto es en máxima flexión. ¿Vale? ¿Dónde? Cambio. Máxima. Otra. Entonces cuando hago máxima flexión, ¿ya? Entre comillas me quedaría desde tres patas, ¿ya? Y lo que hago yo es tomar mi manito, tomarlo así, ¿ya? Y el movimiento tiene que ser, ¿por qué? Porque ya tengo el 50% descartado, o sea, el 50% tendría que ser similar al otro. Entonces lo que hago yo es tomar mi manito así, comprimo un poquito con mi guatita, con mi barriga, ¿ya? Y veo el giro hacia la derecha. No, tú no haces nada. Como todo ese movimiento, bueno. ¿Hacia dónde está C1? No. ¿Hacia dónde está C1? Tengo mayor movimiento hacia la derecha y menor movimiento hacia la izquierda. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Estaba mayor. ¿Quién dice? Mira, tengo mayor movimiento hacia la derecha y tengo menor movimiento hacia la izquierda. ¿Hacia dónde está la vértebra? Hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? Ok. ¿Estamos todos de acuerdo, cierto? Derecha, 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 derecha. Todo. Eso. ¿Por qué hacia la derecha? Porque esto es igual que un avión. Entonces, si el avión va girando así, entonces baja a la derecha y sube a la izquierda, ¿cierto? Y la otra baja a la izquierda y queda atrás. Ese es el test de flexión. ¿Ya? La vértebra C2 se lo voy a dejar. Yo conozco tres formas para hablar. C2. Entre hoy día y mañana voy a tener el nombre de test. Hay un test que para evaluar la flexión facetaria de la vértebra C2. ¿Ya? No lo voy a preguntar. Todos los casos clínicos que yo les pase van a estar asociados a C1. ¿Ya? Por ejemplo, si C1 está hacia derecha, ¿qué es lo que puede? Porque vamos a hacer interpretación después, ¿ya? Hay un test donde uno, ¿qué hace? Pide al paciente flexión, ¿ya? Y uno evalúa las facetas. Evalúa el neutro, por ejemplo en él, tengo ese movimiento en la derecha y en la izquierda tengo ese movimiento. Entonces lo que hago yo después es hacer una flexión. Hago una flexión, relaja. Tengo ese movimiento hacia la derecha y tengo ese movimiento hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces cuando estoy en neutra evalúo, ¿cierto? Debería estar dentro del límite normal. Cuando hago flexión, si este está hipomóvil, es porque esta vértebra se quedó posteriorizada. ¿Ya? Y si esta queda normal es porque esta vértebra está normal, porque puede estar en neutro, en flexión y también se puede evaluar en extensión. ¿Ya? Eso es para un día de explicarle el test, que no me acuerdo el nombre, pero piénsalo como un test de movilidad facetaria. Tiene otro. Hay otro test que uno puede evaluar. Siéntate aquí en la camilla. Es ver
cómo C2 se mueve sobre C3. ¿Ya? Entonces lo primero que hago yo es fijar C2, ¿ya? Y me voy a la faceta de C3. ¿Ya? Entonces, para fijar, después lo hace para allá, ¿ya? O si quieren se ponen todos para acá. Vamos mejor. Entonces, me fijo acá en la faceta de C3, ¿ya? Y veo la inclinación. Entonces, fijo C3, bien fijo. Y, por ejemplo, para acá tiene ese movimiento, ¿cierto? Lo hace para allá, pero no debería cambiarme de puesto. Y hacia la izquierda tengo ese movimiento. ¿De acuerdo? Hacia la derecha está bloqueado. Y hacia la izquierda está con alto movimiento. ¿Ya? Así que C2, como no está en el contenido de este programa, se los dejo para que investiguen ustedes. Ya debería, porque el test de flexión es principalmente para C1. Entonces no los vaya a ver a confusión. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar casos donde C1 está hacia la derecha y C2 está hacia la izquierda. ¿Cómo evaluamos todo eso? Entonces hay que tener una segmentación entre C1 y C2. ¿Ya? Nuevamente, con esto no estoy diciendo que lo que le pasaron anteriormente no estaba malo, es imposible. No tengo la capacidad de decir eso, pero hay que tener una diferenciación para la vertebración. ¿Ya? Entonces yo les recomiendo hacer este test. Entonces, la inclinación hacia hacia la derecha está limitada y hacia la izquierda tengo mucho movimiento. Entonces en este caso tengo C1 hacia qué lado? Derecha. Y C2 Izquierda. Y son test que se demoran 2 minutos. Entonces yo siempre hago estos test y para tratar, para tratar columna subcraneal, y después ya se la cerra. Y para tratar vértebra subcraneal, la primera que tienen que mejorar es C2. ¿Ya, Juan? Entonces, ¿qué vértebra me genera, o qué músculo me podría generar una inclinación hacia la derecha y una rotación hacia la izquierda? El egón, ¿de qué lado? Derecho, ¿cierto? Probemos conmigo. ¿Duele eso? Algo. ¿Duele eso? ¿Te duele menos? Entonces puede ser que este com esté generando esa disfunción. ¿Estamos? Y nos demoramos. Ahí está. Pero por eso les digo, ¿se acuerdan ese monito que yo pasé? Porque a lo mejor tengo esta disfunción subcraneal, ¿cierto? Pero puede ser que esté mediado por el esternocleidomastoideo o puede estar mediado por toda la musculatura que esté en el lado derecho, el supraclavicular derecho. Entonces ahí lo que uno puede hacer es empezar a trabajar con herramienta, puede ser instrumental que vamos a ver ahora, todo lo que es fascia del lado derecho. ¿Ya? ¿Vamos a ver eso? Sí. Que tomamos un cafecito, los que quieran hacer pipí, vayan a hacer pipí, y todo, y volvemos en unos 20 minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes pueden decir, el paciente tiene movimientos normales, ¿cierto? Si ustedes vieran solamente la cabeza del paciente. Pero miren la apertura, miren la protrusión. Y eso en la odontología se llama parafunción. ¿Se cumple la función? Sí, se cumple. Pero se hace a expensas a otros músculos. Un ejemplo, hay una parafunción, que es la parafunción de los músculos elevadores o masseter temporal, que ante la inhibición de los flexores profundos pasan a cumplir la función de los flexores profundos. ¿Ya? Y esto se ve mucho en los pacientes con anteposición de cabeza y cuello, ¿cierto? En anteposición de cabeza y cuello
de los flexores profundos, ¿cierto? Y a futuro, ¿qué pasa? Que el macete, ¿no? Para poder cumplir la función de flexión, muchas veces cumple esa función. Entonces esos pacientes tienen tanta hiperactividad en la musculatura masticatoria, ¿qué hacen? Se ponen botox y después les empieza a doler el cuello y la cabeza. ¿Ya? El mismo temporal. Entonces, cuando uno tiene algún tipo de manifestación acá, antes, o sea, yo no digo que no lo hagan, pero tratar de buscar qué musculatura o solicitarle autorización o permiso o contarle esto, de que permitan un poco trabajar primero al kinesiólogo para ir trabajando en paralelo ciertas cosas, pueden ser estéticas o funcionales. Pero viene la hiperactividad. Y él ahí está haciendo nada. ¿Ya? Así que eso antes. Profe, ¿podemos pasar a la siguiente? No, volvamos. Más para atrás. No, para atrás. Entonces lo que yo quiero, que le tomen una foto al paciente, ¿ya? Y tiene muchas herramientas para ¿cómo se llama? Para poder, quiero que definamos estos 3 tercios. ¿Ya? En posición normal, no les digo que queden así, ¿ya? Por último, si están con polera, a las mujeres que la visto, para que se vea, para que tomen una foto y tracen la línea, o sea, y tracen todas estas líneas, ¿ya? Ahí están explícitas lo que estamos viendo, y ver cómo se encuentra la zona supraclavicular, y quiero que la tomen en posición frontal y tomen una foto en sagital, ¿ya? Para ver cómo se encuentra la lordosis o la interpretación de cómo está este paciente, ¿ya? Para que ya empecemos a integrar todo lo que es columna subcraneal con la articulación pectoral. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hay 2 opciones. Esta foto la pueden tomar así o la toman en posición postural, de pie, y se pueden, no sé, aferrarse a esa... no tomen la línea cuadricular, cuadriculen ustedes, pero traten de tomar esas 2 fotos. ¿Ya? La toman así y de lado. ¿Ya? Se pueden apoyar en las paredes, como ustedes quieran. Pero lo ideal es que tengan un fondo blanco, ¿ya? Y en esta actividad nos deberíamos demorar máximo 10 minutos, ¿ya? Para que aprovechemos los minutos que nos queden en la pista. ¿Ya? Vamos. Marco misigomático. ¿Ya? Y ahora muerde. Muerde. Veo el ancho acá. Y ahí tengo mi masseter. Hágalo para el otro. ¿Ya? Sigue el lado derecho. Entonces voy a dibujar ahí como veía acá. Entonces aquí tengo la articulación, aquí tengo la femia, tengo el lado derecho, hipomóvil. Tengo el lado izquierdo, hiper, ¿cierto? Entonces, una hipomovilidad, cuando es problema temporomandibular, está mediado de que al cóndilo derecho le falta movimiento y al cóndilo izquierdo le aumenta el movimiento, ¿cierto? Pero nosotros, ¿te acuerdan que en clase, cuando tenían prendido la cámara, ¿cuánto sería? A lo mejor estaban todos ahí prendidos. Hablamos que podría ser un problema temporomandibular o podría ser un problema de techo, un problema de fosa. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? No, ¿no se acuerdan de eso? Sí, ya. Entonces, ¿cuándo yo tendría una hipomovilidad? Cuando la fosa, ¿cierto? Aquí tengo el cóndilo, voy a dibujar acá. Cóndilo acá. Tengo otro cóndilo acá. ¿Ya? ¿No entienden, cierto? Yo tengo un problema de hipomovilidad cuando la fosa se acerca o cuando la fosa se aleja.
Este es el cóndilo, ¿cierto? ¿Cuándo yo tengo una falta hemorrágica? Cuando la fosa se acerca o la fosa se aleja. Se acerca, ¿cierto? Vamos a dejar con rojo. ¿Ven, cierto? Sí. Entonces tengo la fosa así, cerquita, ¿ya? Y tengo la fosa acá, lejos. ¿Y cómo estaría el cráneo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Vamos a dibujar el cráneo acá. O sea, como el cráneo de, pero el cráneo, ¿ya? ¿Vamos bien, cierto? ¿Y qué estructura me lleva el cráneo hacia la derecha? Estructura ligamentosa. Ahora lo que al principio. Lo hablamos en clase. El único que participó por ahí. Ligamento alar. ¿Qué ligamento alar me lleva el cráneo hacia la derecha? El izquierdo. El izquierdo. Esto va, tío, esta pregunta no la tengo así, ¿cierto? Entonces, uno, ligamento alar izquierdo. Si el ligamento alar izquierdo, que está tenso, ¿qué estructura se mueve hacia la derecha? ¿Qué vértebra? C2. Puede ser uno, ¿no? Seguro C2. Sí. ¿Cierto? Pensemos C2, ¿cierto? Entonces lo vamos a dibujar así. Ahí está el diente del axis. Entonces mi espinosa se va hacia la derecha o hacia la izquierda. La espinosa, la esa derecha. Hacia la izquierda. Y pensemos, según los ligandos alarios se insertan en C1 o se insertan en C2. ¿Qué músculos que llegan a C2 favorecen a la rotación, hacia la rotación? Oblicuos, rectos, como dijo el mejor. Por favor. Entonces estaría tenso, lo voy a dibujar acá. Estaría tenso, ligamento alar. ¿Qué otro músculo? Más grande. Que me inserta la bastolla. ¿Qué lado? Lo derecho. ¿Qué es lo que hace el grupo?
inclino y otro. Sí, Esto está inclinado, ¿cierto? Y va a ser el con derecho. ¿Qué otro punto? Puede ser un escaleno, ¿no? Aquí voy a dibujar una costilla. Un escaleno. Y muchos músculos. Entonces, para que ustedes no tengan inconveniente, porque uno después dice, ¿qué hago primero? ¿Por dónde voy? Lo voy a dibujar acá. Y estos jóvenes es por ley, por norma. Y esto siempre lo pregunto, aunque sea muy fácil. Primero, se evalúa ATM. Segundo, se evalúa, voy a poner subcraneal, pero cervical, ¿ya? Que quiero ver principalmente, tiene que ser principalmente, ojalá, C1, C2. ¿Ya? Pero después usted, el tratamiento es primero cervical y segundo AT. ¿Ya? Entonces un ejemplo, después cuando vemos el mapa del dolor, me doy acá, perfecto, mira, me doy los puntos compresivos para que no diga, perfecto, me voy a hacer un mapa y después yo qué hago, hago el test de flexión, evalúo seguro y después hago el test que yo le enseñé para evaluarse. Entonces ustedes, para que no exista, para que no persista esta compresión, traten primero todo lo que está fuera de la articulación temporal. ¿Ya? Esto no lo pasa en la osteopatía movida. No lo pasa. Entonces la osteopatía habla mucho de las escoliosis faciales. Las escoliosis faciales tiene que ver mucho con las relaciones fenoides. Pero si yo no tengo una base de sustentación estable, que es C2, todo lo que llama arriba no va a ser nada. Y al revés, si ustedes empiezan a trabajar tejido blando, inmediatamente esa escoliosis facial o asimetrías faciales se normalizan. Entonces, vamos a evaluar ATM, vamos a seguir evaluando ATM. Pero ya entendemos que, ¿cierto? Que entendemos que este paciente que tiene una hipomovilidad derecha tiene mucha probabilidad que la vértebra C2 esté hacia derecha. ¿Por qué? Porque el ligamento alar izquierdo está tenso y está predisponiendo a la posición de la fosa con respecto. Entonces, ¿qué pasa? Que con eso ustedes están manejando el componente cóndilo temporal y temporocondilo. O sea, están mostrando toda la relación que está en el lado derecho. ¿Ya? ¿Lo repito? Nosotros analizamos este punto, ¿cierto? Donde dijimos que, mira, existe esta predisposición, ¿cierto? De componentes musculares, que dentro de la evaluación, por ejemplo, de la evaluación de la fotito, vimos que nuestra mandíbula se va hacia la derecha. Todo claro, ¿cierto? Y generamos esta integración de que si la mandíbula se va hacia la derecha es porque tengo una hipomovilidad derecha. ¿Y eso qué genera la ATM? Que tenga muy poca lateralidad hacia la izquierda, ¿cierto?
y mucha lateralidad hacia la derecha. ¿Estamos claros con eso? Entonces, esta hipomovilidad, desde el punto de vista temporomandibular, hablamos solamente de un problema de falta de movilidad del cóndilo. Pero la idea es empezar a hacer la integración. Entonces, lo que analizamos en este caso, que también puede ser un problema de fosa. Entonces, cuando nosotros generamos hipomovilidad en la fosa, es cuando la fosa se acerca al cóndilo. Y eso, ¿por qué se puede generar? Porque el ligamento alar izquierdo está con sobrecarga. ¿Cierto? Y la vértebra en el cual está conectado el ligamento alar izquierdo es la vértebra C2. Entonces, ¿qué es lo que genera esa tensión? ¿Cuál es la consecuencia de esa tensión? Es que la vértebra C2 esté hacia la derecha, que coincide con su hipomovilidad. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo difícil? Yendo un poco agregando contenido. Lo difícil de esto son los cambios histológicos que pasan. Porque yo tengo un ligamento alar izquierdo tenso y tengo un ligamento alar derecho floppy. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se consigue la normalización de esta estructura? Es el manejo de todos los tejidos que rodean y ser insistente en la rotación. ¿Para qué? Para que el cráneo siga rotando para acá, quitándole tensión, bajando la tensión del ligamento alar izquierdo y aumentando la tensión del ligamento alar derecho. Entonces, ese problema que tengo acá, que esto es dolor, clic, ¿cierto? O chasquido, más toda la musculatura masticatoria que está generando disfunción, se da solamente de que estos ejercicios sean permanentes a repetición. ¿Cómo uno puede hacer eso? Inventemos. Pongo mi mano aquí a nivel de la mandíbula, recuerden que a nivel de la mandíbula está la vértebra C2, y empiezo a trabajar de izquierda a derecha. O sea, que haga el paciente, inclinación, inclinación, inclinación. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la fosa? Está haciendo esto. Y esto empieza a bajar la cintura. Tenemos que hacer la inclinación hacia la izquierda. Entonces, pongo mi mano derecha, la ubico acá, ¿cierto? Y empiezo a mi paciente que pida inclinación pura. Si yo le pido un poquito de rotación, estoy activando el esternocleidomastoideo. Esto se hace a repetición, a repetición, a repetición. Y se van a dar cuenta que estamos nosotros descomprimiendo la fosa y después con las técnicas manuales estamos distrayendo la articulación temporomandibular. Y con eso empezamos a empezar todo un proceso regenerativo de la articulación temporomandibular. Claro, porque esto se acorta, esto se empieza a acercar, esto se empieza a alejar, que es lo que quiero, y esto se empieza a acercar. Entonces, cuando ustedes ven que están todos moviendo mandíbula, están descartando el 50% de la disfunción. 50%. Entonces, hacer una tracción o distracción en la articulación temporomandibular ni se acerca a lo que es maxillofacial. Tú le puedes llevar al paciente, ponga el lugar acá y empieza a hacer esto. Y después trinchemos más cerca. ¿Solucionado el problema? No. ¿Por qué viene joven? ¿Por qué el macétero, entre comillas, puede ser un perpetuante? Porque el macétero, vamos a poner aquí el ángulo, ¿ya? Decimos que aquí está el ángulo de la mandíbula.
el massétero va del cigomático al ángulo de la mandíbula. Si lo tengo corto, va a seguir perpetuando. Entonces, para yo mejorar la posición de la fosa, necesito los músculos de acá que se activen y relajar el massétero, para que recién la fosa se aleje y me descomprima la articulación temporomandibular. Entonces, no es solamente llegar y empezar a hacer función ciega como loco. Hay que mover la estructura craneana. ¿Cierto? Uno tiene que hacer esto. Entonces usted, un ejemplo, a lo mejor me dice, ¿sabe qué, profe? Antes de todo voy a empezar a activar el EPOM izquierdo. Ándalo. ¿Y cómo se hace? Tendría que rotar hacia la derecha, inclinación, muy bien. Y ustedes se lo enseñan al paciente. Es un ejercicio que el doctor Rocabón nos enseñó los protocolos 6x6. Uno por uno, uno mismo. Pero que lo hagan, vayan haciendo varias veces durante el día. Si el paciente joven no tiene tiempo para hacer esto, que lo va manejando, cruz roja, aún, listo. Si el paciente no tiene posibilidad de hacer esto, el paciente no se quiere mejorar. Lo que va a pasar a futuro es que la distribución de los contactos dentarios, porque a lo mejor este paciente lo que va a generar es que, pensemos, esta muela está aquí, este molar está acá, este otro molar está acá, y este molar está acá, y este molar está más cerca. A lo mejor estos molares se van a acercar y estos molares se van a alejar dentro de su tratamiento, de su estrategia terapéutica. Y claro que su distribución de los contactos dentarios va a cambiar. Pero eso, ¿quién tiene que verlo? El odontólogo. Pero ustedes van a pasar con pacientes con descompresión desde el punto de vista de fosa y desde el punto de vista de cóndilo. Y ese concepto se llama cráneo cérvico mandibular. Lo que pasa en toda la anatomía de esta formación es temporomandibular, que es el 30% de las cosas que estamos. Entonces, por eso esto tiene un orden cronológico, por eso primero se pasa cervical o subcraneal y después se pasa mandíbula. Entonces, piensen que el esternocleidomastoideo es como un psoas, un músculo muy potente. Entonces, cuando ustedes vean radiografía o resonancia, lo que ustedes vean, lo más probable es que diga enfermedad degenerativa articular en la articulación temporomandibular derecha. Pero eso pasó porque ha pasado mucho proceso, mucho tiempo para que exista esa disfunción. Entonces me decía, perfecto, miren, tiene eso ya, déjeme trabajar conmigo 6 semanas. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Todo esto. Relajar la musculatura derecha, normalizar la posición de C2, ¿cierto? Relajar el massétero de acá, relajar el temporal de acá y relajar el pterigoideo. Y les aseguro que el paciente en la primera semana ya va a bajar 5 kilos. Lo que sí es muy difícil ponernos como objetivo terapéutico de bajar el clínico. ¿Por qué? Porque nosotros desde un punto de vista sagital, lo voy a dejar acá, nosotros desde un punto que lo que siempre hace la resonancia magnética, desde un punto de vista sagital el disco lo podemos encontrar acá. Pero desde el punto de vista coronal, este disco puede estar acá, o este disco puede estar acá. Entonces no nos pongamos como objetivo terapéutico de bajar el ruido o mejorar la posición. O sea, bajar el ruido se puede, pero mejorar la posición del disco es muy difícil. Ya tienen que pasar muchas variables. ¿Por qué? Porque acá anatómicamente, esto es óseo y acá es blando. Pero sí, si
Si ustedes quitan la compresión en eso, es mucho mejor que el paciente se quede con toda esa sintomatología. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes van a ver en otras formaciones es esto. Es mover la mandíbula para abajo, tum, 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 tum. Si le ponemos voz española empiezan a decir, no, que la neuro no sé cuánto, la neuro no. Eso, chao. Pero ustedes, por ejemplo, pueden hacer tracción para esto, ¿cierto? Tracción, protrusiva, volver. Pero no sabemos si el disco está en esa posición o en esa posición. Entonces, para ver cómo va a quedar el disco, es mejor normalizar la posición del cráneo. Y eso se mejora. Si uno lo que debe desde el punto de vista de control motor, controlar toda la musculatura, o sea, relajar toda la musculatura movilizadora global y empezar a trabajar los estabilizadores locales del lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es el tema en este caso de los stabilizers? Que trabajan solamente en el sentido de la flexión. Y nuestro problema la mayoría de las veces va a ser inclinación. Entonces, eso se puede ocupar en etapas avanzadas. ¿Cuándo? Me voy a adelantar un poco. Cuando mi mapa del dolor que esté no doloroso, ¿ya? Que de alguna forma tenga centrado la vértebra serosa. Segundo. Ahí yo recién puedo trabajar en el plano sagital. O sea, al principio la primera estrategia puede ser inclinación, en este caso inclinación hacia la izquierda, ¿cierto? Inclinación pura y después inclinación con rotación, para activar el externo climastoideo. Cuando tengamos todo eso balanceado, ahí recién podemos trabajar con los motores en el sentido sagital. Entonces, cuando yo les pregunte, hagan una técnica, un ejemplo de evaluación, inventemos de la articulación temporomandibular. En el caso, ustedes tienen siempre que nombrar, es decir, yo ya evalúo, o sea, primero hago todas las técnicas y después primero voy a evaluar ATM y segundo voy a evaluar cervical. Siempre tienen que ser eso. ¿Ya? Descartando que C2 me esté generando la disfunción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes llegan y comienzan, empiezan a hacer cosas, yo les puedo preguntar o bombardear o hacer una pregunta de ese. ¿Ya? Entonces usted dice, profesor, yo voy a evaluar articulación temporomandibular, pero después yo no lo voy a hacer evaluar C1 múltiple. Profesor, voy a evaluar la articulación temporomandibular derecha, pero voy a evaluar la vértebra C2 o C1 para ver si eso me está generando predisposición hacia un problema de fosa. Con eso, nada más con eso ya tienen un toque. No quiero que digan, no, ¿qué me pasa? Que el macete me dan espacio, ¿cierto, profe? Para empezar a preguntar miles de cosas. Profe, yo voy a evaluar esta articulación temporomandibular, pero se recomienda evaluar subcraneal para que esto no me genere predisposición a compresión de la articulación temporomandibular. ¿Ya? Ustedes en literatura van a encontrar los síndromes ascendentes o descendentes. ¿Ya? Investiguen, pero algunos dicen que el problema viene desde la postura, otros veanlo todo. Eso un poco es para en la vuelta rápida a un problema que se puede evaluar. Muchas veces hacemos mucha evaluación, o sea, muchas veces nos quedamos con el tema que es ascendente o descendente, pero creo que evaluando la articulación temporomandibular y después evaluando la vértebra C2, inmediatamente nos hace un panorama de lo que está pasando. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ya tenemos lo que vamos a practicar esto, ¿cierto? Ya tenemos la integración. Entonces, la mayoría de los casos clínicos que yo les voy a pasar es un poco de integración. Entonces, puede ser un ejemplo, puede ser una panorámica. Estoy dando todas las preguntas. Hay un caso que es una panorámica. Una radiografía panorámica
cóndilo, siempre esto va a ser derecho, siempre esto va a ser izquierdo. ¿Ya? Y acá sale un espacio chiquitito, y aquí sale un espacio grandecito. Entonces, teniendo este caso, ¿qué músculos están tensos? ¿De qué lado? ¿Qué músculos? Macétero temporal del lado derecho y ¿dónde usted haría una técnica de movilización? ¿Derecho o izquierdo? Izquierda. Pues si tenemos que esto es hipomovilidad, cuando se acercan los puntos es hipomovilidad. Yo evidente, ¿cierto? La articulación temporomandibular de derecha, ¿cierto? Puedo hacer de menos. En la izquierda es solamente estabilización. Y la pregunta puede existir esta panorámica, ustedes se fijan en esta posición y listo, ya tienen el caso resuelto. ¿Cierto? O puede ser esta misma panorámica, donde yo aquí, un ejemplo, hago esto, al revés, lo que queda hacia la derecha. Entonces ustedes primero tienen que analizar cuál espacio está más chiquitito. Ah, esto está hipomóvil. Si está hipomóvil, la articulación temporomandibular derecha está ahí. Y ahí empiezan a hacer toda esta analogía. ¿Qué otro caso? Como el caso que les mostré anteriormente. Por derecha, por izquierda. ¿Ya? Entonces C2 hacia qué lado está. Hasta la derecha, ¿cierto? Y puedo hacer lo mismo, creo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo sé que están un poco, y después se hace relativamente automático. Entonces, cuando ustedes resuelvan, cuando ustedes empezamos a hacer técnicas, va a haber un caso clínico como esto, sencillo. Usted quiere que me diga. Nosotros vamos a tratar este músculo, esto vamos a hacer evaluación. Entonces ustedes van a hacer un kit de trabajo, lo van a anotar en un cuadernillo y vamos a enseñar. Usted, evaluación de articulación temporal. Usted, técnica miofacial estándar. Y así vamos a hacer la prueba. Entonces en la prueba, lo más probable es que son 32. Van a estar parejas de 8. Una pareja de 8, donde vamos a poner el caso clínico acá. Van a resolver entre todos y vamos a hacer 8, entre comillas, 8 preguntas. Y ahí con el profe vamos a decir, ya, una técnica articular, una técnica de giro blando, técnica de evaluación. Entonces, va a haber una nota por la resolución del problema en conjunto y otra nota por la técnica de evaluación. La jóvenes es la única que puede evaluar. ¿Ya? Para que no se pongan nerviosos. Y lo otro, para no quitarles tiempo en la prueba, yo entre comillas tengo 4 horas de trabajo en la universidad. Entonces mi recomendación, para que no andemos apurados, es que la prueba está prevista a las 12 del día, el viernes 14. ¿Te dijeron eso? El viernes 14 de la hora. A las 12. Entonces, mi recomendación para que ustedes tengan, entre comillas, entre 40 y 45 minutos de trabajo, es que esa prueba, la prueba escrita, pues, la prueba online, la sacamos a las 11, y así nos quedan 4 horas para trabajar más. Sí, porque por ejemplo, que en 4 horas no alcanza a hacer todo. Entonces, esta prueba le voy a preguntar a la directora y a la coordinadora. Pero esa prueba lo ideal es adelantarle un poco. Ya por eso vamos a ver. Ya joven, equivocarme. ¿Sí?
Se dan cuenta que el tema no es solamente la articulación temporomandibular, no es una cuestión. Imagínense que todavía no pasamos, todavía no vemos lo que es el temato, o sea, los yoides. ¿Ya? Entonces, esto. ¿Qué es? El doctor Mariano. ¿Ya? Entonces, aquí este es el oído, ¿ya? Y aquí tengo el codo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener puntos dolorosos en la zona anterior, ya, aquí está la boca, la boca acá, con la boca, y puntos posteriores que están cerca del oído. ¿Ya? Y esto se lee de adelante hacia atrás y de abajo hacia abajo. ¿Qué significa? Que aquí yo tengo un punto 1, un punto 2, un punto 4, punto 5, punto 6 y un dolor 3. ¿Ya? Entonces, el punto 1 se llama sinovial, antero, inferior. ¿Ya? Punto 2 se llama sinovial, antero, superior. ¿Ya? Esto al revés. Sinovial, póstero, inferior, y sinovial, póstero, superior. El ligamento 3, esto se llama ligamento colateral. Colateral, lateral. Lateral. No hay ligamento colateral medial. Muchas veces el ligamento se llama ligamento Tanaka, que lo confunden con lo normal que lo confunden, lo asocian a eso. Entonces tengo puntos anteriores, tengo puntos posteriores. ¿Ya? Entonces para analizar esto, tenemos que repasar. La biomecánica de la articulación temporomandibular. Entonces aquí tengo ¿ya? El oído. O sea, mi primer movimiento es un rodar. ¿Ya? ¿Hasta cuánto? Pensemos si lo normal son 40 milímetros de apertura, el rodar se genera en los primeros 50%. O sea, entre comillas sería 20 milímetros de apertura. ¿Ya? Cuando pasa del 21 a los 40, se produce un Una traslación hacia el centro. traslación. Acá. Aquí se produce una traslación. Entonces, en apertura máxima, tengo el cóndilo y se produce una traslación.
pregunta prueba para eso los músculos. ¿Ya? Donde el centro del cóndilo debería coincidir con la mitad de la eminencia. ¿Ya? Entonces, las sinovitis son procesos compresivos. O sea, cuando chocan, usted, un ejemplo en resonancia magnética puede decir sinovitis en el porque esto no aparece, esto es un idioma de la gente que estudia con Rocco, ¿ya? Usted no le va a decir, existe un dolor 3. No pasa eso. Va a salir sinovitis en el compartimiento antero-inferior. Sinovitis en el compartimiento postero-inferior o postero-superior, ¿ya? Eso es más, hay una controversia bien grande, no sé si en Chile, pero en el mundo, donde hay poca abajo, de que esto no lo encuentra. O los informes dicen dolor 6. Y la gente que no estudió con Rocco, entonces es muy propio de los que han estudiado con él, ¿ya? Entonces, de aquí pasan dos cosas, ¿cierto? ¿Qué pasaba cuando la zona media, la vamos a dibujar acá, cuando el cóndilo se trasladaba anterior a la eminencia? ¿Cómo se llama eso? Hipermovilidad, ¿cierto? Cuando el cóndilo se iba muy hacia posterior, acá. ¿Cómo se llama eso? Hipo. Entonces, en el mapa del dolor de Rocco, obvio, por eso hay que evaluar las dos articulaciones, porque por la predisposición que existe principalmente desde las vértebras C2, no podemos encontrar una vértebra hipomóvil, ¿cierto? Y en el otro lado, una vértebra hiper. ¿Ya? Que son dos articulaciones temporales, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo ustedes creen que una sinovitis duele? Por ejemplo, cuando tengo una sinovitis de, puede ser facetaria, lumbar. ¿Cuándo duele una sinovitis? ¿Cuándo se crea una sinovitis? Compresión. Claro, puede ser una compresión. Entonces, los dolores posteriores, ¿cierto? Es porque el cóndilo está así, ¿cierto? Y el cóndilo comprime acá y acá. Entonces, los dolores posteriores hablan y el cóndilo, entre comillas, no se puede mover porque está muy posterior. Entonces, los dolores 5 y 6 hablan de una hipomovilidad. ¿Ya? ¿Y cuánto duele? Porque aquí tienen que pensar que está la evidencia. ¿Cómo duelen los dolores 1 y 2? Como tengo una hipermovilidad. Entonces, cuando nosotros veíamos el caso, un caso que dibujamos acá, ¿cierto? Nosotros dijimos que la vértebra derecha la más cerquita acá, la vértebra izquierda está así, ¿cierto? O sea, el cóndilo, ¿cierto? Y esto es derecho, ¿cierto? Y esto es izquierdo, ¿cierto? Entonces la vértebra C2
Entonces, una vértebra C2 a derecha, ¿qué valores del mapa del dolor puede tener? 5 y 6. ¿Y la izquierda? Lo otro. 1 y 1 y 2. 1 y 2, ¿cierto? ¿Qué músculo puede tener entonces? Lo de la mandíbula. ¿Qué músculo? Cervical temporal deltoides izquierda. Eso. Entonces, si no sabemos subcranear, jóvenes, no podemos manejar una articulación temporomandibular. Entonces, ustedes lo más probable es que se encuentren dos musculaturas, entre comillas, con distintos mapas del dolor. Entonces, ustedes el mapa del dolor, cuando lo evalúen, le van a dar una orientación temporoespacial, que cuando uno ya tiene más dudas, pide exámenes más sofisticados. Pero ya con eso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Entendimos esto, cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que los ápices son dolores extremos. El dolor 6 se habla de una enfermedad degenerativa articular. O sea, lo más probable es que este cóndilo ya haya perdido anatomía. Entonces, cuando tengo un paciente que los dos lados tiene dolor 6, o sea, ideal que si no lo ha visto un odontólogo, ideal comentarle que tiene una sinovitis posterior o referirle que lo ideal es que sea el que trabaje en el paralelo. Jamás le digan, no, póngale un tono, porque usted, lamentablemente, lo que me gustaría, aunque en el diplomado de ADN que se da en la universidad, hablamos un poco de plano. Esto ustedes le dicen que el cóndilo está muy posterior, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el cóndilo está muy posterior? ¿Qué pasa con el cráneo? Rota posterior, ¿cierto? Y se anterioriza. ¿Y qué pasa? Con la relación C0, C1 disminuye, ¿cierto? Entonces el dolor 5 puede estar asociado a eso. Y acá lo que nosotros nos encontramos también es el proceso transverso de C1. Entonces, el dolor 6 es enfermedad degenerativa articular. El dolor 5 puede ser una patología de predisposición cráneo-vertebral. O sea que todo este complejo está compresivo y está generando dolor. Ya, pero eso lo vamos a pasar no entendiendo. Pero quiero que quede cuando lo que nosotros vamos a evaluar es un poco de cómo. Lo primero que vamos a evaluar es la activación temporomandibular, entre comillas, el plano queda fijo, o sea, el cráneo queda fijo. Nosotros vamos a hablar del cóndilo. Pero si aparecen estos puntos, ¿ya? Es como se llama, es porque algo está pasando una hipermovilidad o una hipermovilidad. Pero hay otros jóvenes que no han preguntado. El 4 no, el 4 digo, no, eso no, el 4 no entra en el 7, el 8. ¿Qué punto no han preguntado? Y hablé del 1, hablé del 2, del 3, el 3, ¿cierto? Pongan la manito. ¿Te acuerdas que se me gusta tirar? La gusta le falta una mano, ¿ves? Ya va. Primero boca cerrada. El cóndilo, la boca cerrada, y cuando abre, el cóndilo aparece o desaparece. Básicamente, cuando el cóndilo está distendiendo más, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo distiende más? Cuando tengo una hipermovilidad o una hipomovilidad. El dolor 3 pasa mucho en hiperlaxos en los pacientes que hablen más de
40 minutos. Son pacientes que abren mucho su boca. O que el paciente, por ejemplo, si hacemos nosotros nuestro trazado, el paciente abre todo hacia la derecha, pero este cóndilo golpea mucho el idioma. Entonces el dolor 3 está asociado también a una hipermovilidad de ese cóndilo. Por ejemplo, el paciente, ¿cierto?, abre la boca, ¿cierto?, y se va, pensemos, hacia la derecha, se va hacia la derecha, ¿cierto? Este sube y este baja, pero ¿qué va a hacer? Empieza a distender el ligamento de la derecha. Entonces el dolor 3 es un dolor ligamentoso. ¿Estamos claros? ¿Qué va a quedar de eso? Ya, evaluemos mapa del dolor. ¿Ya? Allá en la cámara. Bueno. En teoría está ahí. ¿Ya? Saca. Abre. Abre acá. Entonces, si yo pongo una uña acá, pensemos que la parte inferior del cóndilo tiene que ser como el borde inferior del lóbulo de la oreja. O sea, por ejemplo, un dolor 6 no es acá. Un dolor 4 no es. Es el paso chiquitito. ¿Ya? Entonces, si yo voy a evaluar el dolor 1 y el dolor 2, mi punto fijo está en el cráneo, acá. ¿Ya? O sea, yo no puedo evaluar el punto 1 así mismo. ¿Ya? Porque tiene que ser directo a la zona. ¿Ya? Entonces yo fijo acá, y si a ti te duele la mano, si a ti te duele la articulación, levanta los ojos. ¿Ya? Voy a evaluar el dolor 1. ¿Ya? Entonces vamos a buscar aquí un límite. ¿Ya? Este mismo. El dolor 1, yo fijo acá y me voy y presiono fuerte. ¿Vale? ¿Ya? El dolor 2. ¿No? Voy a ir por la zona posterior. Entonces ahora fijo aquí en la zona del frontal. ¿Ya? Voy al dolor 5. ¿Vale? Como un pequeño pinchazo. El dolor 6. Lo mismo, por la presión más que todo. Ya. Entonces yo era el paciente. El dolor 3 está acá en el centro. Abre tu boquita. ¿Duele? Súper bien. Ya, otra cosa que yo puedo hacer. Al paciente le puedo pedir, para un poco para averiguar si está, un ejemplo, con más sintomatología, le puedo pedir al paciente que abra un poco la boca y puedo empezar a tocar por acá. ¿Por eso? ¿No? Por la presión. Ya, presiona. ¿Y acá? ¿Ahí? ¿No? Presión. Presión. ¿Ya? Entonces aquí tiene una articulación temporomandibular derecha. Súper. ¿Ya? Pones. No más que esto. Entonces por eso el profe le dijo, hagan todos esos monos, porque nos permite una orientación temporoespacial mucho más efectiva. ¿Ya? Porque si ustedes están evaluando la articulación acá, obvio que nosotros nos vamos a rayar al paciente. Al principio, yo lo rayaba a veces cuando... Entonces lo que yo puedo hacer, tragus, un poquito más adelante el tragus, abre y cierra. Yo sé que la articulación está por acá, pero ahí está la articulación y empiezo a tocar ahí, ¿cierto? Empiezo, en cambio de lado, siempre un dedito, vengo acá, empiezo a tocar. Dolor 1, o sea, dolor 1, dolor 2, cuando doy la vuelta,
tengo la almohadita abajo. Y lo que estoy evaluando es el cóndor. Dolor 5 acá abajo. Dolor 6. ¿Ya? El tema es, no es esto, es firme. Pa. No empezar así como te voy a frenar y irrita tanto que le va a doler. Se busca. Entonces, y eso lo ven en los dos lados. ¿Ya? Y comparen. Comparen los dolores, comparen los puntitos de dolor. Si quieren evaluar el dolor 3, le piden un poquito de apertura bucal y presionan. Pum. ¿Ya? Y como dice aquí el profesor, o sea, el compañero, la idea es siempre tener una mano movilizadora y una mano estabilizadora. Entonces, si ustedes, un ejemplo, están evaluando las posterioridades acá, pongan su manito acá. Si ustedes están evaluando las anterioridades, fijen la manito acá. ¿Por qué? Porque si no tengo, voy a llegar hasta allá tocando. Siempre tiene que haber una mano estabilizada. ¿Ya? Entonces vamos a ir repasando esto. Trabajé porque, joder, lo demás es relativamente sencillo. Otra cosita. Yo ocupo láser. Entonces, esos puntos dolorosos, principalmente las posterioridades, se pueden poner láser. ¿Ya? Entonces uno pone ahí, pone láser. Le ayuda harto. Pero si no normalizo la posición de ese dedo, no sirve nada. ¿Ya, jóvenes? Ya. Empecemos. Entonces, ¿se ve ahí en la capilla? No, pues, ¿se ve ahí? ¿No? Súper. ¿Quiero? ¿Ya? Tengo a mi pacientito acá. Entonces, siempre tiene que existir una mano estabilizadora y otra mano movilizadora. ¿Ya? Y esto es súper importante para la técnica. Cuando nosotros queremos tratar la articulación o los músculos de la articulación temporomandibular, en este caso sería derecha, nuestro proceso sifoide del esternón ya tiene que estar en esta posición. ¿Ya? Es muy importante la posición. ¿Ya? Entonces, mis caderas, entre comillas, mis piernas tienen que describir un ángulo de 90 grados y la nariz del paciente apunta a mi esternón. ¿Ya? Tomo acá, ¿cierto? Levanto la mejilla del paciente y mi dedo índice, después lo vamos a hacer, va a ir hacia la articulación temporomandibular. ¿Ya? Y ese es el pterigoideo lateral. Entonces, el pterigoideo lateral va por fuera de los dientes. ¿Ya? Entonces, mi mano en pistola va así. ¿Ya? Así. Si yo quiero evaluar el pterigoideo medial, le pido a mi paciente que abra su boquita. ¿Ya? Y me voy por dentro de los dientes. ¿Ya? Llego al último molar, y mi dedo va a hacer una lateralización. Y ahí se van a encontrar con el tendón. Si el paciente tiene sensación como de náuseas, está en la garganta. ¿Ya? ¿Qué se pasa? ¿Ya? Entonces el paciente, el que pasa harto. Entonces, un ejemplo, pterigoideo lateral, voy por fuera de los dientes, ahí, y toco. Pterigoideo medial, voy por dentro de los dientes y toco ahí adentro. ¿Ya? Entonces, si ustedes van bien, van a tocar ahí y el paciente así, y duele. ¿Ya? Y ese se inserta ahí en las alas de la esfenoide. El esfenoide debería ser, es el temporal, el esfenoide debería ser. Ya, más ahí. ¿Ya? Voluntario. ¿Quién se ha cortado más? Vamos.
Voy a buscar un guante. ¿Ya? Y lo otro que yo, otras cosas que no son cosas prácticas. Yo siempre ocupo en mandíbula o musculatura intraoral una talla menos. ¿Por qué? Porque cuando son muy largos se arrugan acá y el paciente hiere en la mucosa. Cosas de viejo. Entonces pregunta próxima, quiero que me evalúe el pterigoideo lateral derecho. Entonces el paciente lo ubico, giro mi cabecita completamente, yo me ubico, joder, no me digan esto, no digan esto en la boca, porque se mueve mucho, ¿ya? Ahí, ¿ya? 90 grados. Ahora se voltea. Ahí ya está, cierro. ¿Ya? Y me voy por el cigomático, ¿ya? Fijo mi manito en la articulación, abre y cierro. Fijo la articulación temporomandibular y trato de acercar mis dos uñas. Mis dos, ahí. Ahí. 2, 3, sal. ¿Lo vio? ¿Ya? Para el pterigoideo medial, en vez de hacer así, cambio mi tomada. Ahí. ¿Ya? Yo entre comillas, esta camilla no me acomodo mucho, entonces lo que hago yo es levantar. Vamos acá, abro tu boquita, me voy por las muelas, y llego al final y toco ahí. Y ¿por qué? Porque estoy en la... El maxilar superior es el piso de la nariz. Entonces en Instagram salen todos llorando y es porque me pica la nariz, sentimiento obvio pena. ¿Ya? Bueno, eso no. ¿Ya? ¿Ya? Si yo hablo llorando, no, se van a llorar. Pero por eso digo, por fuera, el pterigoideo lateral, y vas a hacer el cigomático, o sea, bordeando el cigomático, pum, y listo. ¿Ya? Y después, pterigoideo medial, cambia la toma de pistola, pero siempre joven es una fijación. ¿Ya? ¿Por qué me gusta esta posición del paciente? Porque más tarde, cuando veamos algo, cuando nosotros veamos distracción, quedo, mira, me da un ángulo de 90 grados. Y empiezo inmediatamente a hacer distracción. Si yo estoy acá, quedo trabajando así, pero sin ventaja mecánica. Entonces es mejor tener amplia base de sustentación, que mis manitos queden así, y puedo hacer tracción en el sentido longitudinal, en el sentido lateral y medial. Ya probado eso para después. Pero quiero que vean el pterigoideo lateral y medial. Hacen eso, cambio. Y después vemos el maséter y la coronilla. ¿Ya? Entonces cuando yo ingreso a la boca al paciente, para meter el maséter, sí, ¿verdad? Yo me queda, no puedo tocar completamente el maséter, porque me queda junto conmigo las fibras anteriores donde yo puedo mover. ¿Ya? Porque después todo se adosa, entre comillas estoy como en ese tercio, que está ahí. En ese tercio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Que las fibras del masétero son oblicuas. ¿Ya? Entonces, yo abro la boca del paciente y tengo dos opciones de mover maséter. Es anclarme en el cigomático, ¿sabes? Y voy haciendo un deslizamiento longitudinal. Lo puedo acompañar con apertura. Y ahí empieza a ver porque él tiene más adherencia al maséter. ¿Ya? Porque tomo más vientre muscular, estoy haciendo un movimiento longitudinal. Siempre con el anclaje. Ahorita tiene que ir hasta acá. ¿Ya? ¿Valió? Chao.
lo otro que podemos hacer, también movimientos como en zigzag. Ya, y eso, entre comillas, sería una movilización articular. O sea, movilización miofascial. Donde lo que yo puedo hacer es poner dos traves de dedo así. Abre tu boquita. Cierra. Entonces, la mano que está arriba aprieta un poco y con este voy soltando. ¿Ya? Entonces, esta mano va bajando y la otra mano va haciendo esto. ¿Ya? Entonces este está firme. Y llego hasta acá. ¿Ya? Es relativamente sencillo, pero es eso. Es como movilización articular. Pero ¿qué pasa? Que miren, en boca abierta, vamos a hablar de la coronoide. En boca abierta, la coronoide no está. ¿Ya? Está entre comillas escondida bajo el massetero. Entonces a mi paciente yo le pido apertura bucal y casi en apertura máxima yo la puedo palpar. ¿Ya? Entonces, pensemos, yo hice todas mis técnicas de presión isquémica en el massetero, o sea, en el temporal, y aquí tengo el massetero. ¿Ya? Abre tú. ¿Ya? Y si yo tengo mi vector, ¿ya?, hacia la articulación temporomandibular, voy a hacer la palpación del pterigoideo lateral, ¿ya?, anclándome en el cigomático. Esto abre, y yo hago esto y llego al pterigoideo lateral, que va a estar ahí, ¿ya? Pero si yo, mi vector, cambia hacia el lóbulo de la oreja, tengo levantando toda la cabeza, ¿eh? A ver si me quita. Abre, abre. Le pido apertura e inmediatamente me voy a encontrar con la corona. Sí, sí. Abre y la voy a encontrar, miren, ahí. Sí. Entonces, miren, ahí no tengo nada. Abre y ahí está. Ahí está la corona. Yo me voy para allá. Y si quiero hacer un movimiento como de silla, estoy haciendo este movimiento. El paciente lo va a odiar, pero después empieza a bajar. Acuérdense que se hace en tensión. Abre un poquito más. Pues nuevamente haciendo. Sí. Duele. ¿Ya? Entonces el massetero, deslizamiento longitudinal y entre comillas un zigzag. Para evaluar, para movilizar el tendón del temporal, hago el mismo anclaje, ¿cierto?, en el arco cigomático, o sea, estoy bajo el cigomático, ¿cierto? Le pido a mi paciente una apertura más del 50%, pensemos unos 3 centímetros de apertura, abre, y me voy a encontrar con la corona. Entonces mi vector cambia, pum, y empiezo, y me voy hacia el oído, y van a encontrar inmediatamente un proceso un poquito más duro, y es la corona. Entonces, para hacer un tratamiento, entre comillas, como hicimos tratamiento del masseter, es un tratamiento en tensión, o sea, en apertura, para que vayan tratando el ligamento, o sea, el tendón de inserción del masseter. ¿Ya? Ese tendón muchas veces, como está anclado debajo del cigomático, muchas veces da un dolor como en el pómulo. El paciente a veces piensa que tiene sinusitis y es solamente tensión del ligamento del tendón de inserción del temporal. ¿Ya? Entonces yo lo que les recomiendo, si quieren tratar temporal, tiene un poquito más. Empiezo a trabajar primero las fibras anteriores, que están por aquí, anteriores, medias. Vamos a trabajar las posteriores que sé que no se insertan en la coronaria y después cargo. Entonces ese trabajo superficial, me voy al trabajo de la coronaria. ¿Ya jóvenes? Vamos a trabajar.